En el video anterior hablamos acerca de las series alternantes y establecíamos dos condiciones bajo las cuales éstas eran convergentes. Ahora, si una serie alternante es convergente, como ha sucedido en los casos anteriores, nos interesa también determinar cuál es su suma y lo vamos a hacer a través de sumas parciales, es decir, nuevamente vamos a hacer una aproximación de la suma de esta serie y como es una aproximación, pues requiere también un error. Recuerda que ese error es el residuo, la diferencia que existe entre la suma parcial y lo que es la suma exacta de la serie, es decir, S menos la suma parcial N. Ahora bien, para las series alternantes va a suceder que ese residuo, o el valor absoluto de ese residuo, según el teorema 17, es una cantidad menor o igual que Bn más 1. En otras palabras, va a ser menor o igual que el primer término que se descarta en la aproximación. Es decir, veamos la siguiente figura para que entendamos un poco mejor esta parte. Decíamos que el residuo va a ser la diferencia que exista entre la suma exacta y la suma parcial. Observa lo siguiente. Esa es la suma de la serie y siempre queda entre dos sumas parciales consecutivas. Eso vamos a llamarlo Sn más 1 y eso vamos a llamarlo Sn. De manera que si yo resto a la suma exacta el término Sn, lo que va a suceder es que esta parte, vamos a colocarla acá, es esta distancia, se va a restar con esta de acá. Y la diferencia te va a dar esta distancia de aquí. Ponemos el valor absoluto porque, como lo podemos observar, esta suma parcial va a ser mayor que la suma exacta de la serie. Y de ahí que pues nosotros coloquemos eso porque vamos a hablar de una distancia que va a simbolizar nuestro error. Ahora observa qué es lo que sucede. Si tú al término Sn más 1, voy a colocarlo en otro color, es decir, este de acá, tú le restas el término Sn, es decir, la distancia que habría de aquí hasta acá, observa que como resultado vas a obtener esta parte. Y esta parte es el término B6. Ahora, esto que tienes aquí representa tu residuo. ¿Qué pasa con este residuo y el término B6? Como puedes observar, tu residuo es una cantidad menor o igual que el término Bn más 1, donde para nosotros, pues Bn va a ser equivalente a B5 y Bn más 1 es el siguiente término, que es B6. De ahí que nosotros digamos que el residuo, pues es una cantidad menor o igual que Bn más 1. Vamos a revisar algunos ejemplos. Para este primer ejemplo, se nos pide calcular la suma de la serie menos 1 a la n sobre n factorial, aproximada a 3 decimales. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, voy a determinar si esta serie en realidad es convergente. Y para ello, pues voy a corroborar las dos condiciones. Voy a comparar a Bn más 1 con Bn y voy a determinar si Bn más 1 es menor o igual que Bn. Y al mismo tiempo también voy a comparar o voy a calcular, mejor dicho, el límite de Bn cuando n tiende a infinito y voy a corroborar que sea 0. Si se cumplen las dos características, significa que esta serie converge. Así que lo hacemos y Bn más 1 para nuestro caso vendría a ser 1 sobre n más 1 factorial, que será una cantidad menor o igual que 1 sobre n factorial. Si tú multiplicas cruzado, obtendrás n factorial menor o igual que n más 1 factorial. Desigualdad que se cumple. Y pasamos ahora a la siguiente prueba. Aplicamos límite cuando n tiende a infinito de Bn, donde Bn es 1 sobre n factorial. Pero como n tiende a infinito, este límite se dirige hacia 0. De acuerdo con la prueba de la serie alternante, significa que la serie converge y existe una suma que calcular. Para esta parte nos vamos a apoyar en una hojita de Excel para pues verificar en qué momento se cumple la aproximación que requerimos. Voy a construir una tabla como la que estamos observando aquí. Recuerda que el valor absoluto del residuo es menor o igual que Bn más 1, que va a ser el primer término que descartemos en la aproximación. Nuestra serie comienza en 0 y voy a darle algunos valores, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Tantos como sea necesario. Por ahora vamos a dejarlo hasta 7. Y también voy a generar una columna para el término Bn, que son los que trabajamos para calcular el residuo. Bn recuerda que es el valor absoluto de An, es decir, esto será equivalente a 1 sobre n factorial.
y AN es el término general de la serie, que es este de acá. Vamos a ver qué pasa. Para Bn, voy a utilizar el siguiente comando. De acuerdo a lo que observo, Bn es 1 sobre n factorial, por lo tanto hago 1 sobre, utilizo el comando factorial de 0, donde 0 se encuentra en la celda B3. Y al calcularlo obtengo como resultado 1. Ahora bien, el término AN es el que ya va alternando el signo, por lo tanto a esa misma expresión la voy a acompañar de -1 a la n, por lo que al comando anterior lo complementamos así. Coloco el comando potencia, coloco la base que es -1, y el exponente que va a ser lo que tengamos para n, en este caso lo que se encuentra en celda B3. Todo esto por 1 sobre el factorial de B3, que es lo que tienes aquí. Damos Enter y encontramos como resultado 1. Ahora, esto todavía no es aproximado a 3 decimales. Voy a seguir calculando. Repito el proceso que tengo para el término n igual a 1. Obtengo como resultado 1 para Bn y a n es igual a -1. Continúo calculando. Para 2 obtengo 0.5. Y el término a n es 0.5. Calculo el siguiente término. Tengo este de acá. Calculo también el término a n. Y así lo voy haciendo una y otra vez hasta que encuentre la aproximación de 3 decimales. ¿Por qué decimos que aún no se ha alcanzado esa aproximación de 3 decimales? Bueno, porque para que se alcance es necesario que encontremos 3 ceros consecutivos, de manera que la suma que calculemos sea correcta hasta la tercera cifra decimal. Es decir, la búsqueda de esos 3 ceros pues, provocaría que los primeros 3 términos de la suma no sean afectados. Ahora bien, si yo continúo por aquí calculando el término Bn y el término An, ahora para n igual a 7, voy a notar que los 3 ceros consecutivos aparecen en este momento. Es decir, que aquí vamos a terminar el proceso. Ese es el término Bn más 1, es decir, es el primero que vamos a descartar en la aproximación, porque así aseguramos que el error sea menor a esta cantidad. En otras palabras, el residuo va a ser equivalente a su valor absoluto de suma exacta menos la suma parcial que se va a calcular. ¿Cómo estamos descartando ese término? La suma parcial que se va a calcular es la suma parcial 6, que debe ser menor o igual que el término que descartamos, que aquí es B7, y que a su vez será menor o igual que esta cantidad. Si tú lo quieres redondear, pues podemos decir que es menor a 0.0002. ¿Y la suma cómo la vas a obtener? Bueno, la vas a obtener sumando todos los términos que tienes aquí y que pues al hacer la operación te van a dar como resultado 0.368. Lo dejo únicamente hasta 3 decimales, que es lo que estamos planteando. Y así hemos encontrado el error y la suma aproximada. Veamos otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo, se nos plantea ahora lo siguiente. Se nos pide demostrar que la serie es convergente y que se determine cuántos términos de la serie se requieren sumar para determinar la suma con la exactitud que se señala. Vamos a hacer el ejemplo 1. El ejemplo 2 se te va a quedar a ti de tarea para que practiques. Revisamos este ejemplo. Primero voy a determinar si la serie que se me presenta es convergente o no. Para que sepamos si es convergente, le voy a aplicar la prueba de la serie alternante. Así que, como en los casos anteriores, pues voy a probar que el término Bn más 1, que aquí vendría a ser 1 sobre n más 1 a la sexta, es una cantidad menor o igual que el término 1 sobre n sexta. Ahora opero y obtengo que n sexta es menor que n más 1 a la sexta, lo cual es verdadero y pasa la primera prueba. Ahora vamos con segunda condición. Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n sexta, pero ese límite se dirige a 0. Como se cumplen las dos condiciones, significa que esta serie converge. Ahora voy a buscar que mi error sea menor a esta cantidad, 0.00005. Nuevamente, nos apoyamos de una hoja de Excel para hacer este proceso más rápido. Lo puedes hacer manualmente, pero pues con la hojita de Excel es mucho más rápido. Genero una tabla similar a la que acabamos de trabajar. Voy a generar, para mi caso, términos desde n igual a 1
y así tantos como sean necesarios. Aquí yo ya estoy dejándolo a 6 porque ahí es donde voy a encontrar el error que estoy requiriendo. Ahora, Bn es 1 sobre n sexta y An es menos 1 a la n más 1 sobre n sexta. Voy a empezar a calcular. Nuevamente aquí, pues genero una formulita que me permita calcular 1 sobre n sexta y esa fórmula puede ser 1 sobre potencia de H3, que es la celda que tiene el primer valor para n, elevado a la sexta. Ya tienes aquí el resultado y es 1. A la par voy a ir calculando el término AN. Complemento esa formulita multiplicándolo por menos 1 a la n más 1. Así que meto el comando potencia con base menos 1 de lo que tengas en H3, es decir, el valor de n, más 1, sobre la potencia de H3 a la 6. Y ya te calcula el primer término. Vas a tomar esta fórmula o este par de fórmulas y las vas a arrastrar a manera de que calcule los términos que tú requieres. Observamos y hace el cálculo necesario. Para saber en qué momento voy a parar el proceso, voy a ir revisando si la cantidad que tengo en Bn es menor a esta cantidad. Si tú lo observas, ese término no es menor a este. El siguiente tampoco, no lo es, pero en el momento en el que nosotros llegamos al término que se encuentra aquí, el término n igual a 6, notarás que la cantidad que tú obtienes ya es menor que esta que tenemos aquí. Por lo tanto, la suma parcial que vas a trabajar es S5. De manera que tu residuo será el valor absoluto de suma exacta menos la suma parcial 5 y será menor o igual que el primer término que descartas en la aproximación. ¿A qué término estamos descartando? A 6, por lo tanto es menor o igual que B6, pero B6 a su vez es menor que el error que se nos pide, es decir, 0.00005. Para la suma, simplemente toma los términos que están en la columna de AN y suma aquellos que no se descartaron, es decir, de n igual a 1 hasta n igual a 5. Y tu suma será aproximadamente igual a 0.9856. Ya tienes tu suma y el error que está asociado a ella. ¿Cuántos términos debimos haber sumado? Sumamos 5 términos. Te sugiero que intentes reproducir las tablas que vimos anteriormente para que pues veas cómo es que se va realizando el cálculo. Para tu examen en esta parte, aunado al proceso de comprobar si la serie converge o diverge, pues tendrías que adjuntar la tablita que corrobore hasta qué términos vas a sumar y cuál es el error que se va a calcular. Por este video es todo. En el siguiente veremos de qué otra manera puedo determinar si las series alternantes convergen o divergen.